Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. El día de hoy es una noche entre que sí quiere llover y no quiere llover. Pero lo que sí tienen que ver es pues ya ahora programa, antes era webinario. Ahora ya está dado como programa que se llama Miércoles de Chicharrón, que no sale los martes y tampoco sale los jueves, sino que sale los miércoles como el día de hoy. Su servidor Alberto Castro, en conjunto con la doctora Deneb Ortigosa, que ahorita anda oculta, pero anda allí atrás. Estamos haciendo esto que se llama ¿A poco no? Allí está en pantalla. 3 veces www.apocono.mx es la página electrónica. Y ahí podemos ver, sigue el mar. Bueno, la playa. El día de hoy, miércoles de Chicharrón, ya marca 00, o sea, que está empezando. Revisen la página, está bastante ñoña. Su servidor la hizo. En la parte de miércoles de Chicharrón, en lo que es productos, pueden observar todos los que ya hemos hecho. 112 el día de hoy. Entonces, hasta abajo se van a encontrar con esto que es un mundo invisible, del macro al nanomundo. La doctora María de Jesús Perea Flores nos va a hablar acerca de qué onda con estos chiquilines, ¿no? Todo muy chiquito, muy macro, muy nano. Yo creo que ya estamos listos para encontrar algo femto, pero no le digan a nadie. ¿Qué más? Rapidísimo, les hago el chisme. El día 27 de septiembre estamos a punto de sellar el hecho de ir a Los Pinos en la noche de los museos. Estaríamos por allá, ¿a poco no? Viendo si hacemos talleres o nada más vamos a vender o a qué vamos a visitar, ¿no? Pero el chiste es estar el 27 de septiembre, miércoles, por allá. Y entonces, como ya muchos están cavilando, tendríamos que suspender o hacer algo, ¿no? Con el miércoles de Chicharrón. Ahí vamos viendo. En pantalla presentamos el WhatsApp. Ahí pueden también mandar sus dudas, comentarios, sugerencias, anécdotas, inquietudes o preguntas. De todas maneras, todas las vamos a contestar. 5582 74 74 85. Mario, ya cállate. Perfecto. Entonces, vámonos totalmente en vivísimo a la plática. Así que contacto a las chicas, la intro y ahí nos vemos.
¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Efectivamente, estamos aquí en Buenas este noches. miércoles de chicharrón. Yo con la juventud apenas me está cambiando la voz. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Como lo dijo Mario, está con nosotros la doctora María de Jesús Perea Flores. A partir de ahora, Mari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, bien, bien. Aquí con este clima, ya no se sabe, como bien decía, si va a llover o hace un calor, ya. Sí, Los está bien raro. bochornos, ya parecen bochornos de la edad. Sí, ¿verdad? Lo mío no sé si es bochorno, juventud o qué onda. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en este miércoles de chicharrón vamos a hablar del macro al nanomundo y como ya les mencioné, pues está con nosotros María de Jesús. Les recuerdo que porfa nos pueden hacer sus comentarios y preguntas en la página en donde estamos transmitiendo, por supuesto en la de A Poco No, y también en algunas de las diversas modalidades de Ciencias TV. Entonces, a partir de ahí, hagan sus comentarios, dudas, saludos, etcétera, en el chat para que al final de la presentación de Mari, pues se las hagamos llegar, ¿no? Va a ser como el examen sorpresa. Y bueno, para seguir avanzando con el miércoles de chicharrón del día de hoy, les voy a presentar a nuestra ponente, a nuestra chicharronera del día de hoy. Ella es la doctora María de Jesús Perea Flores. Es originaria de la Ciudad de México, ingeniera de alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente realizó el doctorado en Ciencias en Alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ella ha publicado cerca de 40 artículos como autora, 9 capítulos del libro de editoriales de prestigio y ha sido editora de un libro. Ha codirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado en los programas de posgrado del Instituto Politécnico Nacional y también de otras instituciones externas. Imparte cursos en temas de microscopía fotónica y preparación de muestras. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 1, antes el SNI, ahora ya es SNI. El tema de investigación que desarrolla es el estudio del efecto de los procesos térmicos sobre la macro y microestructura de los materiales biológicos. Y eso lo hace en el CNMN del Instituto Politécnico Nacional. Y también trabaja con el aprovechamiento de residuos agroindustriales a través del uso de las técnicas de microscopía y de análisis de imágenes. Eso, ella trabaja entonces en el Centro de Nanociencias y Micros y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, Mari, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que están aquí, internauta, espectadores o como eso se diga. Vamos a un video en lo que Mari nos comparte pantalla y al regresar nos vamos directo a su exposición. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues como ven en pantalla, los dejo con la doctora María de Jesús Peraflores, que nos va a presentar un mundo invisible del macro al nanomundo en este miércoles de chicharro. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos de nuevo. Como bien ya me presentaron, yo les voy a hablar un poquito de un mundo invisible, ¿no? Y partimos siempre de la parte macro a la parte del nanomundo. Yo me encuentro en el Centro de Nanociencias del Instituto Politécnico Nacional y bueno, pues esperemos que les guste mucho esta charla. Y como una parte introductoria, pues cuando hablamos de la parte macro al nanomundo, si hablamos de nanomundo, hablamos de cosas que a veces no podemos ver a simple vista. Tenemos que utilizar equipos que nos permitan observar eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta imagen del lado derecho en donde, por ejemplo, uno pensaría que utilizar un microscopio es utilizar algo tan pequeño. Y yo siempre he pensado que el microscopio es la herramienta que te permite conocer ese mundo invisible. Em, ¿Por qué le llamamos de la parte macro a la parte nano? Pues la parte macro es lo que nosotros podemos observar con los ojos. ¿Qué observamos? Pues apariencias, formas, tamaños, colores, ¿no? O sea, si nosotros vamos a comprar, por ejemplo, el pan, que nos gusta que se vea de ese color cafecito, o por ejemplo, si vamos a comprar una concha, si nosotros nos gustan, por ejemplo, las plantas,
pues nos gustan que las hojas sean grandes, color verde, ¿no? O muchas veces que sean pardeadas, o tan solo las frutas, ¿no? Cuando uno va a comprar algo, pues lo que vemos es observar, ¿no? Entonces, la macroescala, como es como nosotros la concebimos, es lo que nosotros podemos observar con los ojos, todo lo que podemos observar, ¿ok? Cuando hablamos ya de la parte micro y nano, muchas veces lo vemos, pero a escala macro. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nosotros podemos ver el cerebro, o sea, si nosotros tomáramos una ratita y viéramos el cerebro, ¿no? O, por ejemplo, algún tejido tan solo de la piel al final, la piel es un órgano. Nosotros no podemos ver las células a simple vista, ¿no? En realidad lo que vemos es nada más la textura. Pero si nosotros quisiéramos ver las células, tendríamos que recorrer a verla con algunos equipos. A esto le llamamos el micro, ¿no? La parte micro. La parte micro es el cabello, por ejemplo, en la sangre, ¿no? La sangre nosotros vemos algo rojo, pero si nosotros la ponemos bajo un microscopio, bajo un equipo que permita visualizar qué es lo que hay ahí en la sangre, podríamos ver ese tipo de estructuras que son los glóbulos rojos. ¿No? Sería ver el glóbulo rojo, ¿no? Nosotros o todos los seres vivos, ¿por qué estamos formados? Por el ADN. El ADN ya tiene una escala nanométrica. Nosotros no podemos ver el ADN. Tenemos que utilizar ciertos equipos que permitan, ¿no? Ver el ADN de cada persona. O el polen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si vamos y vemos una flor, nosotros el polen lo vemos como un polvito, ¿no? Pero ese polvito tiene formas características que vamos a poder observar mediante equipos especializados. ¿Ok? O los virus, ¿no? Actualmente las bacterias son en escalas, bacterias son una escala micro y los virus llegan a ser nanométricos. No podemos observarlos. ¿Ok? Pero sí existen equipos que permiten que nosotros visualicemos la forma de esos virus. ¿Ok? Hasta poder ver también los átomos. Ahora, ¿por qué observarlas? Estas macro, micro y nanoestructuras. O sea, ¿qué es lo que lleva? A ver, hay un término que me gusta mucho que se llama biomimesis, bioinspiración o biomimética, que en realidad es la ciencia que va a emular las mejores ideas de la naturaleza para resolver problemas humanos creando nuevas tecnologías. Le llaman la innovación inspirada por la naturaleza. Mucho de lo que nosotros observamos alrededor ha sido inspirado en observar esas estructuras micro y nano que la naturaleza tiene, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de la Sagrada Familia, que está en Barcelona, está inspirada justamente en los árboles. O las telarañas, ¿no? Las telarañas, por ejemplo, si nosotros la tocamos, nosotros vemos que tiene cierta resistencia, ¿no? O sea, las tocamos, cierta resistencia. Entonces, mucho de lo que nosotros conocemos como la parte de cuerdas están inspiradas en esas estructuras que da la naturaleza. La naturaleza es tan sabia que la evolución ha hecho que ella se vaya adaptando y creando esta innovación. Es por eso que nosotros hemos observado y observamos la naturaleza, porque es tan sabia que ya ha resuelto problemas que, por ejemplo, el ser humano no ha podido. ¿Okay? Entonces, me gusta mucho el que ven esto, porque al final lo que nosotros hacemos es explorar. Cuando hablamos de exploración, es que observamos esa vida, observamos esas macro, micro y nanoestructuras en la naturaleza, las descubrimos, obviamente algunas se descubren, se describen. ¿Ah? Estas, al ser descritas, vamos a poder crear, nos van a permitir que creemos nuevas eh, o sea, nuevas estructuras, y todo esto va en toda la índole, desde la industria aeronáutica, la industria, por ejemplo, textil, la industria, por ejemplo, de la construcción. ¿Okay? Y un ejemplo fenomenal que a mí me encanta mucho es hablar un poco de la flor de loto. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lago, a un río, ¿qué vemos? La flor de loto está completamente limpia, brillosita, y además la vemos que flota, ¿no? Y obviamente uno como investigador te pregunta, ¿pero por qué? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, de hecho nosotros le llaman el efecto loto se define como la autolimpieza. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de ser vivo repele el agua y arrastra la suciedad. ¿Y por qué? Si nosotros nos vamos a estudiar la microestructura, lo que vemos es esto que ven aquí en la B.
Vemos estructuras elevadas, de hecho su superficie es una superficie superhidrofoba, en donde microestructuralmente lo que vemos son estas elevaciones redondas, ¿ah? Estos hilitos de tamaño nanométrico que que van a estar recubiertos por una cera. Por eso si nosotros agarramos una flor de loto, le hacemos caer polvo y además el agua se arrastra. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de esa estructura que da la naturaleza están inspirados este tipo de textiles que repelen al agua, ¿no? Uno pensaría, y bueno, ¿y por qué mi chamarra que me pongo repele al agua? Porque está creada con textiles que tienen esta capacidad de ser superficies superhidrofobas. Entonces, vean la importancia que tiene de observar esa naturaleza. Otro ejemplo que podemos nosotros también ver es, por ejemplo, el tren bala, ¿no? El tren bala tiene una estructura del pico de un ave. Este pico de esta ave es muy rápida, entonces, ¿por qué? Por la estructura que tiene, que es puntiaguda. También otra inspiración es el velcro. El velcro está inspirado justamente en el cardamomo, que nosotros nos ha pasado, yo creo que a muchos, que cuando uno va a los parques o vas a hacer caminatas, en la temporada de sequía, justamente se te pegan unas cositas como bolitas en los textiles, o sea, en tu pantalón o en tu leggings, y entonces es porque tienen una estructura micrométrica en donde tienen una serie como de ganchitos que se van a anclar al textil. Entonces también de ahí está inspirado el velcro. ¿Ok? Ahora, entonces cada vez los científicos recurrimos a observar ese mundo natural, esas estructuras que están dadas por la naturaleza, que tienen una estructura característica, que cumplen una función. ¿Para qué? Para que nosotros creemos materiales y tecnologías nuevas y más ecológicas. Ahora, ¿cómo podemos observarlas? Esta, sobre todo, la parte macro, pues con los ojos o con una cámara. Cuando hablamos de la parte micro y nano, es importante saber qué vamos o con qué equipos vamos a poder observar este micro y nano mundo. Para eso es importante tener un poco los tamaños relativos. Les pongo un ejemplo. El ADN que mide de un diámetro de 2.5 nanómetros, multiplicado por 1000, nos daría el tamaño de una bacteria. Y la bacteria multiplicada por 1000 nos daría el tamaño de una gota de agua. Quiere decir que imagínense cuántas bacterias puede tener una gota de agua. ¿Ok? Un ejemplo también que pongo mucho es un nanotubo de carbono, multiplicado por 100,000 veces nos daría el diámetro de un cabello. Multiplicado por 100,000 veces nos daría una casa de 10 metros de ancho. Entonces, vean lo relativo que es esos tamaños. Para esto me gustaría introducirlos un poco en que un metro, recordemos que tiene 100 centímetros, un centímetro 10 milímetros, un milímetro 1000 micrómetros y un micrómetro tiene 1000 nanómetros. Aproximadamente un cabello mide 80 micras, un virus menos de 130 nanómetros. ¿Sí? Un eritrocito, que es lo que forma la sangre, 7 micras. El ADN, 2 nanómetros. Y una molécula de agua, 25 picómetros. Es tan relativo, por eso, digamos, los tamaños son tan relativos. ¿Ok? Entonces, ya que podemos hacer esto, ya que más o menos, vaya que estamos ubicados en los tamaños relativos, ahora, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos resolver? Y cuando nosotros utilizamos equipos que se utilizan, bueno, perdón, cuando utilizamos equipos para visualizar estas micro y nanoestructuras, hablamos de un término muy importante que es resolver, ¿no? Te dicen, bueno, ¿y tu microscopio qué puede resolver? La resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico para poder diferenciar entre dos puntos o líneas muy próximos entre sí. Nuestros ojos al final es una lente y tenemos una resolución, ¿no? Si nosotros colocamos dos dedos enfrente, y ustedes empiezan a primero alejarlo, van a observar dos dedos, pero si ustedes empiezan a acercarlo, se van a dar cuenta que en algún momento el acercarse les va a generar que ustedes sola vean, no los dedos, sino que no vean bien o no resuelvan exactamente esos dos dedos. Eso se llama poder de resolución. Entonces, el ojo humano puede resolver entre 100 micras o un punto, 1 milímetro. Una lupa simple, 2 micras. Un microscopio óptico
por ejemplo, 0.2, un microscopio de fluorescencia, 0.1 micras, y ya un microscopio electrónico, pues de 0.2 nanómetros hasta los átomos, ¿ok? Entonces, que dentro de esto hay tres tipos que le llamo de dos tipos de microscopía. Uno, pues es el ojo humano, y la otra es la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Cada tipo de microscopía nos va a permitir que observemos diferentes cosas. En la microscopía óptica también le llamamos fotónica, y ahorita vamos a ver por qué se le llama fotónica, ¿ok? Entonces, dentro de esto, aquí les muestro un poco del mundo de los microscopios. Existen diversos microscopios. Ajá, les digo, cada uno tiene un fundamento. En este caso, no voy a hablar a profundidad del fundamento, pero sí para qué les puede ayudar y para qué les puede servir cada uno. ¿Ok? Entonces, podemos tener desde un microscopio óptico básico, que el que utilizamos, por ejemplo, en la secundaria, cuando nos dan biología, o en la prepa y hacemos algunas prácticas, por ejemplo, para ver bacterias, para ver el ADN, por ejemplo, el ADN de tejidos vegetales. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, el profesor justamente nos llevaba una muestra del ADN de la cebolla, ¿no? La microscopía electrónica, que es la verdad la entrada a esta parte de ver ya cosas nano, y hasta la microscopía de fuerza atómica, que también nos ayuda a ver ya cuestiones nanométricas. ¿Ok? Entonces, en esta parte, pues les muestro un poquito las escalas. Hablamos de la microscopía óptica, ajá, que vemos aquí que es en realidad una microscopía de luz, o microscopía fotónica, porque lo que utiliza es luz de una lámpara convencional, una lámpara de halógeno, para poder obtener una imagen. La microscopía de fluorescencia, que ya hablaré un poquito más adelante a qué se refiere con la microscopía de fluorescencia, y la microscopía electrónica y de fuerza atómica. ¿Ok? Entonces, ya hablando de las técnicas un poquito para que puedan más adelante los ejemplos que les voy a mostrar. Por ejemplo, cuando hablamos de microscopía óptica, o microscopía fotónica, o microscopía de campo claro, o la microscopía convencional que uno utiliza cuando te dan biología, o en la prepa, o a veces hasta en la universidad. La microscopía óptica en realidad utiliza la luz para formar una imagen de esa microestructura, y también utiliza colorantes. Los colorantes que se utilizan son para contrastar esas estructuras. ¿Ok? Por eso vemos aquí imágenes de esas microestructuras en colorcitos, y nos permite obtener imágenes donde vamos a poder ver las morfologías y diferenciar las estructuras. Cuando hablamos de la microscopía de fluorescencia, en realidad lo que estamos hablando es de hacer uso de un fenómeno que se llama fluorescencia, que va a ser la capacidad que tienen ciertas moléculas de que cuando se les hace incidir luz ultravioleta y luz visible, emiten luz, emiten esta excitación en forma de energía. Va a haber una emisión. Es un fenómeno que sucede dentro del espectro de la luz visible, o sea, digamos, dentro de lo que nosotros podemos observar, que es de 400 a 700 nanómetros. Y para que se den una idea que puede florecer, imagínense que la clorofila, ustedes saben que la clorofila la encontramos en todos los tejidos vegetales. Todo lo que sea verde tiene clorofila, en menor o mayor cantidad. La clorofila, que se forma, obviamente que forma parte de esta fotosíntesis que hacen las plantas. Esta, si nosotros la metiéramos en un microscopio, veríamos que ese compuesto llamado clorofila emite esa fluorescencia, ¿no? Entonces, lo que nos permite es también tener este tipo de imágenes tan coloridas para diferenciar esas estructuras. ¿Ok? La microscopía electrónica, por su caso, que es como estas imágenes que aquí ven y esta de acá, es una microscopía electrónica que utiliza, como bien lo dice, electrones, ¿no? Para formar una imagen, y nos permite, por la misma naturaleza de la microscopía, poder observar cosas mucho más pequeñas. Poder observar, por ejemplo, estas fibras, el polen, ¿no? Y la microscopía electrónica de transmisión, pues ya ver la ultraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, ver el núcleo, ver, por ejemplo, el aparato de Golgi. De hecho, no sé si recuerdan que en algunos libros, ya cuando uno veía de biología,
ponían la célula animal, ¿no? Y ya te ponían así algunas imágenes en escala de grises que representaba de cómo está formado esos organelos en una célula. Ajá. Y la microscopía de fuerza atómica le llaman más como una microscopía, como el bastón de un ciego, porque en realidad el equipo pues puede hacer, observar esta superficie, ajá, de tu material mediante una punta nanométrica. ¿Ok? Entonces, pues más que a lo mejor seguirles explicando un poco, me gustaría mostrarles ejemplos de aplicaciones, o sea, y cómo cómo estos microscopios han permitido que nosotros estudiemos. Un ejemplo de ellos son los microorganismos, ¿no? Ustedes saben que las bacterias en realidad fueron los primeros seres que estuvieron en la Tierra, ¿ok? ¿Y por qué son tan importantes? Una aplicación que tiene es en el Yakult. Ustedes cuando compramos un Yakult, ¿no? ¿Qué te dicen? Tiene Kasei Shirota, una bacteria que va a tener propiedades y cuando nosotros la tomemos, pues nos va a permitir que en nuestro estómago, bueno, tenga una función. Pero ustedes se han preguntado ¿y a poco sí están las bacterias? ¿No? De ahí el que, ¿por qué ver ese mundo invisible? ¿No? Porque yo tiendo a cuestionarme ¿y pero por qué? Entonces, la microscopía nos ha permitido identificar, hay diferentes tipos de bacterias, hay unos que son, por ejemplo, redonditos, a estos le llaman cocos, hay otros que son, por ejemplo, como espiroquetas, así como este tipo alargaditos y en forma así como de churrito, como por ejemplo, y en este caso, pues los bacilos se le llaman bacilos, ajá, y aquí les muestro, esta imagen que ven aquí son cómo se ven esos microorganismos, ¿ok? Son unos lactobacilos, y entonces, pues obviamente parte de cuando uno va en la ciencia es así, ¿no? O sea, si ustedes están estudiando algo, tenemos que evidenciar que está. Entonces, ese mundo invisible, la microscopía nos permite observarla, ¿no? Entonces, aquí vemos unas imágenes de las bacterias, que son lactobacilos, que vemos en inglés es una imagen de microscopía electrónica de barrido, entonces, pues, ahí están las bacterias. ¿Okay? Otra aplicación son las levaduras también. ¿Dónde encontramos la levadura? Regularmente cuando nosotros hacemos empanificación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Compran levadura a las mamás y la levadura se utiliza en esta cuestión, es ¿saben que son para hacer un proceso de fermentación? Si no le ponemos levadura, ¿cómo nos queda el pan? Pues no se esponja, ¿no? Entonces les presento, esa es una imagen de microscopía en donde vemos las levaduras. ¿Ok? Las levaduras pues son hongos unicelulares, son muy pequeños. Ajá, aquí podemos ver, miren, es la escala de una micra. Yo creo que aproximadamente tienen un diámetro como de 3, 4 micras. ¿Ok? Y bueno, pues también no nada más encontramos en la levadura que utilizamos para la cocina, también este tipo de microorganismos como son las levaduras, pues las encontramos en el suelo, ¿no? Las encontramos en plantas, ¿no? Las encontramos, por ejemplo, en esta bebida ancestral que uno toma, que es el pulque. En el pulque encontramos bacterias y levaduras, por eso hay una fermentación. Ustedes saben que cuando obtienen del pulque, de este maguey, del maguey pulquero, sobre todo en la zona central de México, se obtiene el aguamiel, ¿no? Que es muy dulcecita, y ahí también vienen microorganismos que se van a encargar de la fermentación. En realidad el pulque ya está fermentado, ¿no? Es la aguamiel fermentada. ¿Por qué? Porque estas levaduras se alimentan de esos azúcares para formar alcohol. ¿Ok? Entonces, pues, y forman parte, obviamente, pues nosotros también tenemos levaduras, existen una gran gama. Entonces, ese mundo invisible, la microscopía nos permite identificar esas levaduras. ¿Ok? Otro, las amibas. Ustedes saben que es un problema de salud mundial. ¿Ok? Estos seres son protistas unicelulares, ajá, contienen núcleo celular, y bueno, pues es un problema porque a veces nosotros cuando comemos en la calle, si existe una concentración muy alta, pues tendemos a enfermarnos. Sobre todo la amibiasis o amebas, pues son, justamente podemos encontrar en alimentos que tienen condiciones sanitarias inadecuadas. Entonces, se las presento, esta es la amiba. Y lo que vemos en azulito es el núcleo, ¿no? Entonces, hay también en el Politécnico, pues hay gente que está trabajando justamente con estas amibas y obviamente pues trabajando no nada más utilizar, por ejemplo,
algún compuesto activo, o sea, algún medicamento, sino también darle algunos tratamientos térmicos, ¿no? O sea, tenemos que evidenciar cuando un alimento está contaminado por amibas y uno le da un tratamiento térmico, también se tiene que mostrar esta evidencia de que en realidad está teniendo un efecto como tal. Otro, pues, las células, toda la parte de células, es toda la parte de estudios, por ejemplo, de principios activos, de medicamentos, de antioxidantes. Antes de que nosotros, por ejemplo, cuando compramos una crema que tiene antioxidantes, ustedes saben que nosotros envejecemos porque nos oxidamos. Entonces, regularmente cuando nos compramos una crema, ¿qué es lo que dicen? Tiene antioxidantes, ¿no? Y además te dicen, tiene liposomas, ¿no? Algunas son, por ejemplo, con liposomas. ¿Por qué? Porque también la piel tiene cierta estructura, ajá, tiene ciertos poros y obviamente lo que nosotros le agreguemos, pues va algunas veces las cremas les ha pasado que se quedan así encimita, ¿no? Y algunas otras sí las absorben, entonces también el tamaño que está ahí. Entonces les presento las células, son unas células y lo bonito de esto es que miren, lo que ven en azul es el núcleo, lo que ven en rojo, ¿ah? Es las mitocondrias y lo que ven ustedes en verde es el citoesqueleto o el famoso citoplasma. Entonces, cuando nos íbamos a imaginar esa célula o el núcleo que siempre desde la primaria nos enseñan cómo se observa. Y son muy útiles, ¿por ququé? Por todo esto, en el área de medicina, en el área de inmunología, en el área este, de todo, se utilizan siempre las células, ¿no? Antes de que, por ejemplo, les digo, antes de que nosotros podamos tener una crema, tienen que estudiar eso, ¿no? O, por ejemplo, actualmente los estudios que están haciendo de cáncer, ¿no? Buscando nuevas alternativas para tratamientos de cáncer, pues las células, ese tipo de células se pueden utilizar. Y es como se ven en el microscopio. ¿Ok? Hongos. ¿Cuándo nos ha pasado que nosotros dejamos una fruta en el refrigerador y cuando vemos ya tiene hongos? ¿No? Esta parte, ¿no? Si nosotros lo tocáramos, o sea, regularmente no lo tocamos, lo que hacemos es lo tiramos al desperdicio, pero, o algunas veces, pues, hay personas que sí se los llegan a se los lavan y se los comen, pero los hongos, ¿no? Los hongos en realidad tienen una estructura también una estructura micrométrica, y si nosotros tomáramos un poquito, de esta muestra, nosotros veríamos así, esas estructuras. Esas estructuras se llaman hifas. Estos hongos, o también como a veces les llaman mohos, son organismos microscópicos, ¿no? Y son indispensables, ¿no? En la vida, porque cumplen un ciclo, y además podemos encontrarlos en la materia animal y vegetal y ayudan a la descomposición de esos nutrientes. Entonces, pues aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver estas cifras, ¿no? Entonces, también se estudia, pues para, por ejemplo, buscar nuevas alternativas en los tratamientos para que no se honguen nuestras frutas, ¿no? O, por ejemplo, también ustedes saben que estos hongos, como pueden ser tan benéficos, también algunas veces representan un problema, por ejemplo, porque pueden atacar cultivos, ¿no? Entonces también es por eso que se estudian a nivel micro y nano estos hongos. Fuente de almidón, ¿no? O sea, ustedes saben que, por ejemplo, aquí les presento esto que vemos aquí en azulito, es el almidón, ¿no? Ese es almidón. El almidón está formado por cadenas de amilosa y amilopectina, pero algo importante y me gustaría más es que el almidón es una partícula espesante. De hecho, cuando nosotros, y yo creo que todas las mayorías hicimos alguna piñata, ¿qué hacían las mamás? Agarraban, en este caso, la harina de trigo, la colocaban con agua caliente y entonces se espesaba, ¿no? Y ya que estaba bien espesa, aparte de eso era como pegajosa y la utilizábamos para hacer las piñatas. Bueno, pues eso es debido a la función que tiene este almidón. El almidón representa un gran estudio por todas las aplicaciones. El almidón tenemos, por ejemplo, en plátano, en la yuca, en el maíz, encontramos en amaranto, ¿no? En la papa, por ejemplo, mayoritariamente el almidón. Entonces, estudiar su microestructura es importante y sobre todo los procesos a los cuales se somete el almidón. ¿Por qué? Porque el almidón a veces es más digestible o a veces es menos digestible. Entonces, y además también como nuevas fuentes de almidón, ¿no? Para producir, por ejemplo, ahora panes, ¿no? Muchas personas, pues obviamente, nos gusta a veces comer
panes, por ejemplo, de plátano, ¿no? De elote, que también tiene almidón. ¿Ok? Entonces, pues es muy amplio. El almidón es lo que más se utiliza para hacer bioplásticos, para la área de cosméticos, el área de textiles, construcción, medicamentos, tintes, adhesivos, etcétera. Entonces, se tiene que estudiar estas fuentes de almidón y dentro de ello esta caracterización de la micro y nanoestructura. Y uno, pues nada más lo que hace es tocar, por ejemplo, la harina y ya, ¿no? Pero no tenemos como tal una visión como de ver qué estructura tiene. Por eso es que podemos observar esto. Ahora, en panadería, ¿no? También es importante estudiar el pan. ¿Por qué? Por el almacenamiento, la vida de anaquel, el sabor, el color. Entonces, aquí les muestro esta imagen, la cual es una imagen donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el pan, ¿no? Y lo que vemos en azul, esto es la fibra, lo que vemos en rojo son los almidones y lo que vemos en verde es la proteína, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo cómo esté esa estructura es que va a depender que nosotros, por ejemplo, en panificación, podamos tener esa textura del pan, ¿no? Que sea porosita, ¿no? Y también, por ejemplo, pues esta es la microestructura de la masa mil hojas, ¿no? Entonces, que nos gusta mucho, por ejemplo, en empanadas, y es así como se ve. Lo que vemos en rojo son los almidones y en verde son las proteínas, ¿ok? ¿Qué más podemos ver? Pues miren, las hormigas, toda la parte de de estos organismos que nosotros vemos. Recordemos que pues las hormigas contribuyen a la aireación del suelo y es importante también estudiarlas, ¿no? Porque también forman parte de la descomposición de la materia orgánica y de la polinización de algunas plantas. Entonces aquí ven la estructura vista por microscopía de una hormiga, ¿ok? Ahora, ¿qué más? El zooplancton. Ustedes sabían que el zooplancton es el responsable de que nosotros también, no nada más las plantas, el zooplancton que encontramos en el mar, es el mayor responsable de la producción de oxígeno. Ajá, entonces, fueron los primeros habitantes de la Tierra y ellos secuestran alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 al año. Son tan importantes que la caracterización y la observación por la microscopía es importante, ¿no? Nosotros tomamos el agua y no vemos estos diminutos organismos. Nosotros no lo podemos observar, pero ¿qué creen? Hay equipos que nos permiten diferenciar. Entonces aquí les muestro una imagen de este zooplancton. ¿Eh? Ahora, polen. También el polen, ¿no? Ustedes saben que el polen, ajá, es importante y se utiliza su producto natural clave en el proceso de reproducción de las plantas. Entonces, aquí ven la microestructura de estos granos de polen, ¿no? Son fuente de vitaminas, de proteínas, de minerales y pues son importantes para esta polinización y para que nosotros y todos los seres vivos sigamos en este planeta. ¿Ok? Los frijoles, por ejemplo, los frijoles, aquí, el frijol es una comida ancestral, ¿ok? Y pues tienen un alto contenido de proteína y de carbohidratos, ¿ok? En este estudio, entonces, algo importante es el almacenamiento. Y pues aquí les muestro cómo se vería un corte de este frijol y cómo se ve su microestructura. Lo que ustedes ven en verde son las proteínas. Las proteínas y almidones. En rojo, ¿ah?, la parte de lípidos, y en azul, la celulosa o la pared vegetal. Entonces, es importante el estudio de esta microestructura de los frijoles porque de ello va a depender la disponibilidad que va a tener este nutriente, ¿no? Uno pensaría, y yo también en algún momento recordando ahora lo que decía mi mamá, es que a veces los frijoles, el almacenamiento es bien importante. Si el frijol no tuvo un almacenamiento adecuado, no sé si les ha pasado que ponen a cocer el frijol y no se cocen. Y además quedan como apelmazados y cambia. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, este frijol ya está avejentado. Y yo decía, pero ¿cómo se dan cuenta? O sea, eso empírico, que las mamás son tan sabias, resulta que sí tiene algo que ver y que está relacionado con su composición y con estas estructuras que podemos ver bajo el microscopio. ¿Ok? También, pues células, aquí les presento, de este lado vemos una célula vegetal, ajá, esa estructura, y por ejemplo acá vemos una célula aislada, es una célula de mango, y lo que vemos aquí, esto en verdecito que ven, son almidones.
¿ok? El mango tiene mucho almidón también. Entonces, todo lo que se puedan imaginar en tejidos vegetales lo podemos ver. Las vainas de vainilla, ustedes dirán, ¿por qué son tan importantes? Bueno, la vainilla sí, pero estudiarla. Ustedes saben que para empezar, para que nosotros tengamos una productividad, un producto como tal de vainilla, a veces tarda de 6 hasta 9 años en tener un cultivo. Y segundo, regularmente nosotros conocemos la vainilla por el extracto o porque o quien ha tenido oportunidad de ir a Papantla, nosotros observamos esto que ven aquí, las vainas cafecitas. ¿Qué creen? Que la vaina en realidad cuando se cosecha está en verde y para llegar a este color que es cafecito, lleva un proceso que se llama proceso de beneficio, que es un proceso en donde va a haber diferentes reacciones bioquímicas que van a generar ese aroma de la vainilla. Y eso está asociado ¿a qué? A este cambio, al cambio microestructural, que es de gran estudio para poder de alguna manera eh, aportar al conocimiento de esta vainilla para mejorar la producción, sobre todo del extracto. Ujú. Aquí algunos a manera de imágenes de varias estructuras o células vegetales de diversos, por ejemplo, esta que vemos aquí en el centro me gusta mucho. No sé si han visto las flores del maguey, se consumen sobre todo en la región de Hidalgo, de Tlaxcala, y bueno, pues esa flor de maguey que sabe deliciosa es como nosotros podemos ver esas estructuras de maguey, de algunas semillas oleaginosas, me refiero a semillas oleaginosas, son aquellas que tienen aceite. Ajá. Por ejemplo, esta que vemos aquí azul es una fibra de maguey, ¿no? Fibras de maguey, células vegetales, toda esta parte que podemos ver en la microestructura. También, por ejemplo, para productos en polvo, los productos en polvo son importantes porque para llegar a, por ejemplo, a la leche en polvo, para llegar a consumir la leche en polvo, tiene que llevar un proceso en el cual tiene que ver con procesos de secado, de temperatura y una parte importante es evaluar esa microestructura que se forma por el secado, que va a estar relacionada con sus propiedades cuando se rehidrata. Yo creo que todo mundo, cuando uno toma un alimento en polvo, no nos gusta que quede así como en la parte de abajo esos granitos residuales. Entonces, su estructura que se genera por el proceso de secado va a estar asociado a estas propiedades de rehidratación. Entonces, también es un mundo que uno pensaría que el tamaño sí importa, así, el tamaño sí importa, el tamaño que uno tiene de estas partículas de estos alimentos en polvo va a estar asociado y relacionado con esas propiedades. ¿Okay? Y bueno, pues textiles funcionales, toda la parte de textiles funcionales son súper importantes también. Estudiar esos textiles. Ahora los textiles, por ejemplo, yo sufro mucho de que por ejemplo, en esta temporada en donde ni hace calor ni hace frío, hay muchos mosquitos. A mí me pican mucho. Entonces, imagínense funcionalizar textiles que tengan, por ejemplo, citronela, ajá, y que además, pues te lo puedas colocar y no te pique. Entonces, también toda la parte de textiles, la microscopía también nos sirve para visualizar. Ajá. Eh, algunas ya, por ejemplo, perdón, empaques, ajá, por ejemplo, los hemos visto a veces en las televisiones, también tienen una estructura característica vistas por el microscopio y son importantes porque eso va a depender de sus propiedades de dureza, ¿no? Ya para ir, por ejemplo, biopelículas estructuradas nanofibras, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué son importantes? Pues imagínense, ustedes se tomarían o se come, yo creo que mucho sí, una cucharada de aceite regularmente, pues no, ¿verdad? Entonces imagínense encapsular aceite en estas fibras y que ya no le sepa al aceite, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, para encapsulación de compuestos liposolubles. ¿Eh? Nanotubos de carbono, ¿no? Ya yendo hacia la parte nano, esos nanotubos de carbono que se utilizan actualmente para reforzar materiales, nanopartículas, ¿no? Ya la microscopía electrónica de transmisión ya nos permite ver estas nanopartículas, ¿ok? Y aquí un poquito de estas microestructuras que encontramos, micro y nano que encontramos en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. ¿No?
y nosotros le hemos llamado pues el micro y nanomundo, un microuniverso. Y bueno, para cerrar finalmente, bueno, nosotros estamos en el Centro de Nanociencias. Aquí les muestro un poquito el laboratorio en el cual yo trabajo, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Específicamente yo estoy en el laboratorio de microscopía con focal multifotónica y preparación de muestras. Es un laboratorio, bueno, el Centro de Nanociencias tiene 2 laboratorios nacionales y bueno, están abiertos para el público. Nosotros brindamos tanto servicio y asesoría para las diversas investigaciones del Politécnico, externas, damos cursos, damos clases, también se pueden hacer visitas, tenemos visitas. Y bueno, pues hacemos parte de lo que también hacen la parte de investigación, que es la dirección de tesis, servicios sociales, estadías. ¿Ok? Y bueno, pues para finalizar, antes de concluir, bueno, como manera de conclusión es que nunca perdamos esa curiosidad, ¿no? El mundo invisible nos está aquí, ¿no? Solamente hay que tener esa curiosidad. Agradezco mucho la atención y algo que me gustaría compartir con ustedes es que esta presentación y esta gran charla, pues la dedico a mi papá. Sé que ahora está en un lugar mejor y bueno, pues una parte principal de toda mi vida siempre ha sido mi familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari, por este recorrido por todo lo que no vemos y nos comemos. Vamos a un videíto y regresamos con las preguntas. Bueno, en lo que dejamos de compartir pantalla, les recuerdo que dejen todos sus comentarios en el chat. Estamos en el chat de ¿A poco no? Y también estamos en el chat de Ciencias TV. Entonces, ahí nos pueden encontrar y hay algunos comentarios. Tenemos saludos desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, Javier. También Camilo manda saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Voy a ir con unas preguntas que tenemos. Mari, muchísimas gracias. Entonces, van a ir un poquito en desorden. Cuando estabas hablando, un poquito antes de que nos enseñaras 1000 hojas, había unas fotografías que tenían un tono violáceo, ¿no? Entonces, nos preguntan que por qué se ve de color violáceo y creo que podemos relacionar esta pregunta con otra pregunta que tenemos en ¿A poco no? En donde dice, ok, que si las imágenes se colorean a posteriori o que si lo que hacen es teñir las muestras antes de ponerlas al microscopio. Y eso lo dijeron cuando estaban las muestras de zooplancton, porque habían visto fotos de zooplancton y eran blanquitos o transparentes. Entonces, si nos puedes comentar un poquito sobre las técnicas. Claro. Gran parte, por ejemplo, si se dieron cuenta, las que tenían colorcitos, tienden a ser o microscopía óptica, o sea que nosotros antes de verlas al microscopio colocamos un colorante. Estos colorantes pueden ser ácidos básicos o neutros, o sea, quiere decir que tienen afinidad por ciertas estructuras, ¿no? Y ese es para microscopía de campo claro. Cuando hablamos de microscopía de fluorescencia, que fueron casi todas las que ven así los colores impresionantes, lo que se le coloca son fluorocromos, ¿no? Algunos utilizan, o sea, de hecho, perdón, se me pasó a decir que la fluorescencia puede ser una fluorescencia inducida o una autofluorescencia. ¿A qué me refiero? Cuando es inducida, ustedes pueden colocar, antes de observar la muestra al microscopio, se coloca unas sustancias que se llaman fluorocromos. Los fluorocromos, son estas sustancias que van a tener esta fluorescencia y se les da un color debido a donde emiten. Como estamos hablando del espectro de la luz visible, hablamos de una longitud de onda que va de 400 a 700. Entonces, de allí es que, por ejemplo, si emite en el 480 a 500, se le asigna el color verde, ¿no? Entonces, con esa inducida, ustedes colocan este fluorocromo antes de observarla al microscopio. Por ejemplo, en el caso de zooplancton, lo que hace es que autofluorece. Ustedes lo ven transparente, pero vista con un microscopio de campo claro. La luz que están utilizando es una lámpara de halógeno. Pero si ustedes colocan el zooplancton con una lámpara UV,
sea, con una longitud de onda de 400, por ejemplo, que entre 350 y 400, ustedes van a ver que emite fluorescencia. O sea, tiene sustancias, estas sustancias que le llamamos fluorocromos, per se en el zooplancton, que si ustedes lo colocan bajo una longitud de onda específica, les va a presentar ese colorcito. Ese color que presentan, o sea, la imagen que presenté es por esas sustancias, ¿sale? O sea, ustedes si se acuerdan, y sí, son transparentitos, pero eso es vista con una lámpara de halógeno. Es otra longitud de onda muy diferente. ¿Eh? Sí, muchísimas gracias porque la verdad es que desde la fotografía que está en el banner de Mari, ella nos las compartió, ella tomó esa fotografía, ¿no? Otras las sacamos de estos sets de imágenes. Y entonces, por el recorrido que nos hiciste, tenemos estas imágenes que se ven así como peluditas de tercera dimensión en grises, que es con otro microscopio, y luego Así es. tenemos estos verdes, naranjas, la verdad es que es bastante increíble. Gracias por platicarnos un poquito más de cómo se hace. Eh, Cuando te presentamos, nos habías comentado, bueno, leímos tu semblanza y tienes muchísimos trabajos. Entonces, por aquí nos preguntan, ¿qué es lo más raro que has visto? O más bien, algo que ya hubieras visto antes y que no esperabas ver, ¿no? O sea, que cuéntanos, o alguna. Híjole. Fíjate que cada día me asombro más, aunque ya llevo 12 años, ya, no, 13 años en el instituto y trabajando en el equipo, yo creo que cada día descubro cosas nuevas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ninguna investigación igual a otra, ¿no? O sea, eso es uno. Segundo, lo más raro que para mí, no lo más raro, lo más bonito que me ha gustado, o sea, que yo en lo personal, no lo muestro aquí porque gran parte, bueno, de nuestra actividad en el centro, pues es dar servicio. Estas, si se dieron cuenta, muchas de estas imágenes son trabajos en los cuales yo colaboro y otros nos permitieron los doctores que se mostraran, o sea, se les da como tal, pues ahí vienen sus nombres, digo, pero por ejemplo, a mí lo que me ha gustado mucho son unas células, no las muestro aquí, pero unas células porque esos doctores que son de CIME y de ciencias biológicas, lo que están haciendo es que para llegar a hacer una prótesis, ellos están sintetizando más que nuevos materiales, están caracterizando materiales de soporte. Entonces, algo importante es ver la compatibilidad que tiene. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha gustado en estos últimos años es que ellos sobre esas que le llaman probetas hicieron crecer células y entonces observaron cuál era el efecto que tenía de estar la superficie, que es una superficie al final inorgánica, ajá, es una superficie que no tiene una actividad, pero hacen crecer células, ¿no? Entonces imagínense las celulitas. Y algo impresionante es cómo de un material a otro, una misma línea celular puede ser así alargadita como la que les enseñé, y otras es en bolitas, ¿no? O sea, en tan poquitos minutos de que ellos colocan la célula y todo esto, se hacen bolita, ¿no? Quiere decir que cómo es el mecanismo de la propia, de una célula. Entonces a mí me gustó mucho porque yo me pregunto, ¿qué pasa cuando a ti te ponen una prótesis? Actualmente las prótesis que son más ligeras, o sea, imagínense si eso nada más es con una línea celular, cuando se la colocan a una persona, ha de ser impresionante todos los mecanismos de todo lo que nosotros, de lo que estamos compuestos bajo un material que al final es un material extraño. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que a mí eso, no lo muestro aquí porque, bueno, es parte de una investigación, pero es muy padre cómo ellos están evaluando cuál es ese efecto y lo impresionante que puede ser de un material a otro y ahora llevarlo ya a la parte práctica, dices, con razón a veces puede llegar a ser tan bueno o tan malo a veces una prótesis, ¿no? Y ahí cuando salga el artículo nos lo mandas y lo Claro compartimos que sí. aquí en nuestro espacio. Nos estamos acercando al final, así que si tienen alguna pregunta para Mari, es el momento, pónganla en el chat, tanto de A Poco No como los de Ciencias TV, y en un momentito se las hacemos. Estaba apareciendo el botoncito para nuestro canal de YouTube, le pueden picar ahí, nos pueden seguir en YouTube, tenemos otras redes sociales. Y aquí arribita, ay, me falta la mano, aquí arribita de Mari, bueno, pues están sus datos de correo, en este caso es en Twitter. Entonces, si tienen dudas, quieren comentarle algo, pues adelante lo pueden hacer directamente con ella a través de la red social que nos pidió que compartiéramos. Y si no nos llega ninguna última pregunta, voy a ir con esta que tenemos.
¿Hacia dónde va la microscopía? ¿Crees que podamos ver cosas más pequeñas? Y si sí, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo ves? Pues ya hay cosas más pequeñas, yo creo que pues el átomo, ¿no? Digo, tal vez existe todavía algo más pequeño, pero pues el átomo ya se puede observar, ¿no? Existe la microscopía electrónica de transmisión que ya permite ver átomos, ¿no? Yo creo que el gran reto tanto no es llegar a ver tan cosas tan pequeñas. Yo creo que el reto es que lo que observemos ayude para mejorar nuestra vida. Yo creo que este sí es un reto. O sea, que no nada más observar por observar y publicar por publicar, ¿no? A veces también es importante que lo que uno hace como, pues, microscopista, ¿no? Al final te casas con un microscopio, con los microscopios, es que lo que tú generes, el conocimiento que genere, ayude, tal vez no vamos a salvar el mundo, pero sí a contribuir con un granito de arena. Entonces, la microscopía yo creo que ya está llegando a un momento en el cual va a llegar a, o sea, va a llegar a, ya hay una microscopía que es una microscopía que se llama de superresolución. Desde hace un par de años fue premio Nobel. O sea, imagínense una microscopía óptica como tal convencional, que, no que uno no pensaría ver cosas nano, ya ves cosas nano. Entonces, lo que yo opino es que ya está llegando a un momento en el cual, pues ya llegamos a ver los átomos, pero yo creo que el reto es que eso que observemos lo utilicemos para mejorar también, para generar conocimiento que ayude en todos los ámbitos. Muchísimas gracias por tan bonito comentario. Y voy a hacerte una última pregunta y me puedes decir lo que acabo de decir. ¿Qué quieres que nos llevemos hoy de tu miércoles de chicharrón? Bueno, pues que nos debemos es, pues esa parte, ¿no? O sea, que podamos contribuir que el conocimiento yo siempre he dicho que es universal, no es el conocimiento de uno, es universal. Que me gustaría ya, en cuestión científica, es que ustedes espero que se hayan llevado un poquito de para qué les puede servir la microscopía en sus investigaciones o en la vida diaria, ¿no? Que siempre tengan curiosidad por llegar y preguntar, investigar, si es que muchos se dedican a la investigación, si no, pues a veces por preguntarse hasta lo que uno se come, ¿no? Porque a veces no nos preguntamos, no los comemos, ¿no? Entonces, eso, y pues obviamente, pues que podamos contribuir un poquito al conocimiento, ¿no? Es importante, ¿no? En el laboratorio que trabajamos, pues obviamente estoy pues siempre cada día me impresiona mucho lo que observamos. Yo trabajo en conjunto con otro doctor, ¿no? De hecho, en mi presentación pudieron ver que trabajo con el doctor Alberto Peña y pues ambos nos llevamos siempre decir, hay que contribuir, ¿no? Hay que cambiar, hay que poner ese granito de arena. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Voy a rescatar otra cosa que nos dijiste de tu presentación, lo de los Sí. hongos. O sea, uno cree que saca algo peludo del refrigerador y cortándole el pedacito ya sale. No, no, porque ahí están las cifras que nos enseñó ahorita Mari. Sí. Entonces, pues no. Ahí están, ahí están. Obviamente hay de hongos a hongos, ¿no? Hay hongos que son patógenos, o sea, que sí hacen daño. Obviamente la mayoría de los hongos que le salen a los alimentos no son tan agresivos, o sea, se pueden, pero pues sí es importante que sepan que ahí está, ¿no? Y que muchas veces nada más le quitamos lo de encimita, pero a veces los hongos no nada más están superficiales, ¿no? De hecho, hay un hongo que nos comemos, no recuerdo el nombre, pero si se Ujú. acuerdan, hay un queso que hasta me acuerdo mucho que mi papá me decía, ese queso huele a patas, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? No, es que ese queso se fermenta con hongos, ¿no? Y te comes también el hongo, entonces, pero ese sí es un hongo comestible. Pues sí, acuérdense que sí hay hongos comestibles. Pues muchísimas gracias, Mari. Voy a dejar un último saludo desde Miahuatlán, Puebla. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Ahí está el enlace de YouTube para que nos sigan. Y los esperamos en otra emisión más del miércoles de Chicharrón. Tenemos varios eventos. Ya dijo Mario que vamos a estar en el en el Complejo Cultural de Los Pinos. Entonces ese día no va a haber miércoles de chicharrón porque pues todavía no nos podemos dividir en 1000 pedacitos. Entonces los esperamos, sigan nuestros anuncios. Muchísimas gracias, Mari, y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias, Muchas Mario. Buenas gracias a noches. todos. Gracias.
poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Benet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.